¿Qué es el populismo? El término populismo tiene sentido peyorativo, que significa negatividad, ya que hace referencia a las medidas políticas que no buscan el bienestar o el progreso de un país, sino que tratan de conseguir la aceptación de los votantes sin importar las consecuencias de tal. Para explicarlo de una forma más entendible, podríamos decir que el populismo se da cuando cualquier candidato promete lo que sea, que por lo general son cosas que están fuera de su alcance, para llegar al poder. El populismo en América Latina es un tema que ha merecido muchos estudios, especialmente a partir de los años de 1950. Básicamente se han ocupado de estos sociólogos y cientistas políticos. Existen muchos fenómenos históricos diversos en el tiempo y en el espacio que han sido calificados como populistas. Como tal, han sido caracterizados movimientos sociales y políticos ocurridos en Asia, África, Europa, Rusia o Estados Unidos. Así también, por ejemplo, algunos estudios aplican esta categoría para analizar el castrismo cubano o la Revolución China. Los movimientos populistas representan una etapa fundamental en la historia de América Latina. Se relacionan con otros fenómenos fundamentales para la comprensión de la realidad latinoamericana, como lo son el nacionalismo económico, el antiimperialismo, la industrialización, la urbanización, las migraciones internas, la emancipación económica o políticas externas más automáticas. Se denominan movimientos populistas a los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador, quien gobernó del 2000 al 2006, Hugo Chávez, quien gobernó de 1999 al 2013, Hernán Siles Suazo, quien gobernó del 1982 al 1985, Juan Domingo Perón, quien gobernó del 1946 al 1955, Luis Ignacio Lula da Silva, quien gobernó del 2003 al 2010, Getúlio Vargas, quien gobernó del 1930 al 1945 e igualmente del 1951 al 1954. Pau Gourlat, quien gobernó del 1961 al 1964. Lázaro Cárdenas, quien gobernó del 1964 al 1940. Víctor Paz Estenssoro, quien gobernó del 1954 al 1956 e igualmente del 1960 al 1964. José María Velasco Ibarra, quien gobernó del 1934 a 1935, fue derrocado con un golpe de estado militar, pero a pesar de esto tomó su poder en las fechas de 1944 a 1947, 1952 a 1956. De 1960 a 1961 y de 1968 a 1972. Son considerados como populistas algunos movimientos políticos como el APRA peruano, liderado por Víctor Haya de la Torre, o el gaitinismo colombiano, fundado por Jorge Gaitán. Características de un populista. Primero, el populismo exalta al líder carismático. No hay populismo sin la figura del hombre providencial que resolverá de una vez y para siempre los problemas del pueblo. Segundo, el populista no solo usa y abusa de la palabra, se apodera de ella. La palabra es el vehículo específico de su carisma. Habla con el público de manera constante y atiza sus pasiones. Tercera, el populismo fabrica la verdad. El gobierno popular interpreta la voz del pueblo. Cuarta, el populista utiliza de modo discrecional los fondos públicos. No tiene paciencia con las sutilezas de la economía y las finanzas. Quinta, el populista reparte discretamente la riqueza en países pobres. Sexta, el populista alienta el odio de clases. Los populistas latinoamericanos corresponden a la definición clásica con un matiz. Séptima, el populista moviliza de manera permanente a los grupos sociales. Octava, el populismo mina, domina y en el último término domestica o cancela las instituciones de la democracia liberal. Novena, populistas recomiendan cambiar distribución de ingreso, aumentar salario real e imponer controles de precios y finalmente, si estos fallan, no evaluar.